quiero compartir tal vez 2 o 3 mensajes. En realidad es porque quiero que comprendamos qué es el mal. Y que deseemos ser librados del mal. Amén. Hoy quiero partir la primera parte y quiero que vayamos en primer lugar a Romanos 7 y el versículo 18. Lo vamos a leer rápido, 18 al 21. Solo pónganle cuidado al concepto del mal. Romanos 7 y versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hasta ahí. Así termina y es más, pero este es para mí un versículo muy importante, donde dice él, el versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué es una ley? Es como la ley de la gravedad, ¿no? Que nos guste o no, ahí está. Como muchas leyes, las leyes de la física, nos guste o no, el mal está en nosotros. Amén. El mal está en nosotros, mora en nosotros. Dios quiere sacarlo de nosotros. Amén. Él quiere sacarlo. ¿Por qué voy a compartir esto? Hace como 2 noches atrás, el Señor me despertó y me mostró algo que yo podía entender por mi formación. Me mostró un esquema y yo podía ver la figura, la silueta de un hombre de medio cuerpo, de aquí para allá, pero solo la silueta, no era una visión de un hombre, era la silueta. Y alrededor de esta silueta yo podía ver como un aura alrededor, pero era como un anuncio de esos de neón, tuc, 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 que se alumbra por todo el cuerpo. Y empecé a verlo y me empecé a preguntar qué era. Luego el Señor empezó a explicarme, pero así instantáneamente pude ver la figura de un joven de aquí de la congregación, incluso, que no tenía esa protección aquí, en esta parte de la cabeza. Sí, en otros lugares tenía, pero aquí no. Y yo podía ver cómo los dardos, y escúchenlo y no lo vean, traten de ser un poco
objetivos, porque yo veía que no tenía protección aquí. Él no lo detectaba ni lo detecta, además lo conozco. Y todo lo que el enemigo le lanzaba podía entrar, entraba en su mente y eso invadía todo su ser. Entonces me preocupé muchísimo y el Señor empezó a hablarme de eso. Me empezó a hablar de eso y entonces yo sentí que lo que quería el Señor era que compartiera una serie de mensajes. En realidad Él me llevó a Efesios 6. No vamos a ir ahí, por el momento no, porque cuando yo vi lo que Él me quería hablar, entonces yo empecé a ver que había que echar un cimiento. Y no solo un cimiento, sino que la verdad que Dios me quería mostrar en realidad tiene varias facetas que por años yo las he estudiado. Tal vez son conceptos que yo ya compartí aquí, pero que siento que debo de hacerlo. Una cosa es que yo entendí que es lo que dice Efesios 6, era como un escudo. Lo que estaba alrededor de ese hombre era un escudo, y ese escudo hacía que los dardos no entraran. Es lo que dice Efesios 6. Y sobre todo dice que tuviéramos el escudo de la fe con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. El mal y el maligno son uno. Y quiero que podamos, mi esposa me decía, y nunca me ha preguntado, nunca, primera vez que me pregunta ¿qué vas a compartir el domingo? Y le di una idea, pero me insistí en el tema. No sé el tema, le decía, porque son tantas cosas que quisiera decirles de mi corazón, porque eso es lo que pasa. Y yo creo que no solo ese joven, sino muchas personas viven así. Por eso es que el mal y el maligno pueden destruirlos, porque es como dice Pablo, no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, la tentación. Vamos a hablar de la tentación, del mal, del maligno, que trata de entrar a los corazones, a las vidas, y las destruye. Nada menos hoy estaba viendo meditando en esto, cómo aún hay, en el caso de los niños, los padres son su cobertura y son los que impiden que esos dardos entren. Pero es increíble, hay padres que ni siquiera ellos tienen protección en sus vidas, y obviamente los dardos entran al corazón de los hijos, y finalmente los hijos son incrédulos. Es lamentable, hermanos. Y como pues creo que oraba el hermano León esta mañana, estamos viendo un tiempo muy difícil, aunque no lo crean, hermanos, un tiempo muy difícil, y yo lo puedo sentir esta mañana en mi espíritu. Y mi deseo es que nos apercibamos, que sepamos cómo pelear. Amén. Sepamos cómo pelear. Sí, ojalá pudiera hoy compartirlo todo, porque arde mi corazón por hacerlo, pero por el tiempo es muy difícil que lo haga. Entonces hoy vamos a establecer el mal. ¿De dónde viene el mal? Amén. Y miren, es tan de Dios que yo estaba estudiando eso, metido, orando, y mi esposa me envió una cosita que ella encontró donde dice estas palabras: Dios no creó el mal. Yo no sé quién se lo envió a ella, pero ella me lo envió a mí. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Interesantísimo. Dije, me confirma Dios, tú quieres que comparta de esto, y lo voy a hacer. En primero quiero que vayamos, y el mal es una raíz, como ya leímos en Romanos 7, que él encuentra que el mal está en él, y Dios quiere sacarlo, amén. El mal está en mí, dice Pablo. Quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Sobre todo lo tremendo es que el enemigo alimenta eso, alimenta el mal en las personas.
quiero que vayamos al libro del Génesis, al capítulo 1, y que veamos algunos detalles en cuanto a esto. Para poderlo ver, acuérdense que la escritura es alegórica. Eso no quiere decir que los eventos no hayan ocurrido, no. Es más, vamos a estudiar el capítulo 1, la creación, pero también es alegórica, aunque así fue la creación, tal y como lo dice Génesis 1. La alegoría puede ser basado en algo ficticio, en algo verdadero. Así son las parábolas. Pero esto sí era verdad, así sucedió. Pero quiero que leamos solo ciertos versículos. Tal vez la mayoría hemos estudiado Génesis 1, o leído por lo menos Génesis 1. Génesis 1 es el mapa de Dios, cómo el Señor creó la tierra en 7 días, ¿sí o no? Amén. Eso es Génesis 1. Y también nos muestra cómo el Señor crea a un hombre perfecto, dice, en gran manera bueno, a través de 7 pasos. Entonces esa es la alegoría. Pero no vamos a estudiar la alegoría, solo quiero mostrarles un detalle repetitivo en toda la creación. Por ejemplo, en el versículo número 1:4 dice: y vio Dios que la luz era como, era buena. Y no hay tiempo para leer todo el capítulo, pero solo quiero que veamos que al final de cada día de creación del Señor, Él termina con esas palabras, como esta, en el caso de cuando Él crea la luz, y dice: y vio Dios que la luz era buena. Luego dice el versículo número 10: y amó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era como también. Bueno, entonces quiero que notemos cómo el mal no existía. Lo único que existía era lo bueno. Y así sigue en el versículo 12: y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era también como bueno. Él no, durante todo el Génesis no aparece la palabra malo, solo aparece el concepto de bueno, porque es lo que Dios crea. Todo lo que Dios hace es bueno. Amén. El versículo 18: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era también bueno. Solo quiero ver todas estas repeticiones de esta palabra bueno. Verso 21: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era como, era bueno. Verso 25: e hizo Dios animales de la tierra según su género. Y acuérdense, todo esto es alegórico, pero no vamos a ver la alegoría, solo quiero ver la repetición del corazón de Dios. Y dice la última parte: y vio Dios que era bueno. Y ahora hasta el versículo número 31. En el 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y que era como, no solo bueno, sino que dice en gran manera bueno. En Dios solo está el concepto de lo bueno. ¿De acuerdo? Amén. Sin embargo, en el capítulo 2 y en el versículo número 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, aquí Él hace el huerto, en el versículo 8 hace el huerto y pone ahí al hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también. Y dice: y el árbol de la vida en medio del huerto. Pero también estaba ¿qué? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí es el primer lugar en toda la escritura donde aparece la palabra mal, lo cual es también alegórico. Aquí lo que nos está mostrando, hermanos, es el huerto, y el huerto es alegórico. Nos está hablando del corazón del hombre. No hay tiempo de comprobarlo, pero es así.
Por ejemplo, el versículo 7. Entonces, del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es muy sencillo entender esa alegoría, ¿sí o no? Es el hombre natural en el cual el Señor sopla su espíritu, y el hombre se convierte entonces ¿en qué? En un ser viviente, con vida, con la vida. La vida. Y luego nos muestra el huerto. Y el huerto, hermanos, es el corazón del hombre. Y en el corazón del hombre, aparte de los demás árboles, hay dos árboles principales. Lo sabemos por el resto de la escritura, que hay dos cosas principales. Uno es el árbol de la vida, ¿sí o no? Y otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ay, pero ¿por qué puso Dios el árbol de la ciencia y del bien y del mal? Vamos a entenderlo esta mañana también, hermanos. Pero Él pone ahí el árbol de la vida, y sabemos que lo que Dios quiere es dos cosas. Una es que el hombre coma del árbol de la vida, y dos, como lo dice el versículo 17, ahí el capítulo 2, que el hombre no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo que dice el versículo 17, y se lo voy a leer. Versículo 17 dice: mas de todo árbol, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente, nos advierte el Señor, morirás. Tremendo, ¿no, hermanos? Amén, amén. Él quería que el hombre comiera del árbol de la vida. Curiosamente, a través de toda esta narración, pareciera que el hombre, y lo sabemos también por el fin del capítulo 3, no comió del árbol de la vida, pero sí comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que Dios le dijo que no hiciera, terminó haciendo. Parece ser que el hombre nunca comió del árbol de la vida, y lo dice ahí porque dice que lo saca del huerto para que el hombre no alargue su mano y coma del árbol de la vida. Es increíble, hermanos. Es increíble ver esto, que el anhelo de Dios no lo hacemos, y lo que Dios no anhela que hagamos, lo hacemos. Por eso Romanos 7, ¿sí o no? Ya leímos Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que aborrezco. Y él termina ahí en Romanos 7 diciendo: miserable de mí, porque así es el hombre. Así es el hombre. Así es el hombre, hermanos. El mal que Dios no quiere, el hombre lo hace. Y lo hace con hambre, como lo vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 6. Miren lo que Dios no quería que hicieran. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Noten, todo cambió. Lo que Dios le dijo que no hiciera, ella terminó diciendo que era bueno para comer y que era agradable a los ojos de ella, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Es increíble, hermanos. ¿Sí o no? Por lo menos mentalmente es increíble que el hombre le dé la espalda a Dios y que le dé el rostro al mal con el maligno. Porque en el capítulo 3 aparece el maligno, ¿sí o no? Aparece el maligno. Hermanos, es increíble que tenemos una gran presteza para hacer el mal, pero una falta de deseo para hacer el bien. Y no estoy regañando a nadie, pero es necesario que conozcamos esto, ¿sí o no, amados hermanos? Es necesario saber esto. Algo increíble también, hermanos, o no increíble, pero es así. Miren,
Inmediatamente que él le dice en el verso 17 que no coma del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el versículo número 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea. ¿Sí o no? Solo viéndolo tal y como es. Y Dios le dio a una mujer, y esa mujer fue la que finalmente terminó comiendo del árbol, ¿sí o no? Y le dio al marido, y los dos en ese momento murieron. Yo creo que algo muy importante, hermanos, y a lo cual hay que ponerle mucha seriedad, es a las relaciones. Amén. Amén. ¿Cómo sería siendo que Eva era la mujer que Dios le dio a Adán, sí o no? Y aún así fue engañada y destruyó a su marido. ¿Cómo será personas que ni siquiera oran para buscar un esposo o una esposa? Y cuando habla de la soledad del hombre, también está hablando de relaciones. Relaciones, hermano, las relaciones son delicadísimas. Y yo no estoy diciendo, hermanos, bueno, Pablo lo dijo, ojalá que todos fueran como yo, dice. Tremendo, ¿no? Eso lo dice él en 1 Corintios 7, dice, ojalá que todos fueran como yo, dice. Pero todo mundo, como Adán, hermanos, vio a Eva y ¡wow! Es más, Adán no fue engañado, sino que ella fue engañada. Pero él la amó tanto que finalmente fue destruido con ella. Yo quiero establecer, hermanos, cimientos esta mañana. Yo no estoy diciendo que sea malo las relaciones matrimoniales, las relaciones de amigos, las relaciones. Pero, hermanos amados, hay que orar y hay que saber la voluntad de Dios. Amén. Hay que saber la voluntad de Dios, porque, hermanos, miren, hoy tal vez el deseo era una compañera matrimonial o un compañero matrimonial, y eso no es malo, pero eso también podría destruirnos. Si un hombre y una mujer no anhelan lo mismo, ya son yugo desigual. Ya son yugo desigual. Las relaciones son muy importantes, hermanos. Amén. ¿Cuántas personas han sido hoy destruidas por las relaciones? Y no siempre es una relación matrimonial. La amistad con el mundo y sus deseos. Para mí, este camino, como he dicho, miren, y lo voy a decir así, ojalá no me malinterpreten. Entrar a este camino es fácil. Lo que cuesta es permanecer en él. Nacer de nuevo, bueno, Cristo, como vimos esta mañana, vertió su sangre por nosotros y nos hizo salvos. Y gloria a Dios por el sacrificio. Sería imposible entrar a este camino si Él no hubiera hecho lo que hizo. ¿Sí o no? Él hizo que pudiéramos entrar y gozar ahora de un compañerismo tremendo, de una relación de amor con el Señor tremenda. Pero entrar no es difícil, entrar es fácil, porque Él hace todo. Lo que cuesta, hermanos, lo que es difícil es permanecer en el camino. Así es de que vamos a estudiar esto. Y miren qué tremendo, vamos a ver, porque el mal y el malo son una misma cosa. Hoy vamos a ver al malo. Al malo vamos a ver ahora. Y ahora
Antes de entrar a ver al malo, quiero que veamos al malo en acción. Tal vez estas palabras no se oyen físicamente en nuestros oídos naturales, pero con toda seguridad el hombre espiritual sí las oye. Pero la serpiente, dice el capítulo 3, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual vino y le dijo a la mujer, miren qué astucia, porque esta es la astucia, hermanos, astuto en gran manera, y no estoy exaltándolo, pero Pablo dijo que hacemos bien en no ignorar las maquinaciones. Amén. Porque eso pasa. Me parece curioso el Apocalipsis 12, cuando presenta, y eso no lo vamos a ver ahora, pero me da susto cuando muestra al astuto, que dice que con su cola arrastró 1/3 de las estrellas del cielo. O sea, lo que trata de decir es que 1/3 de los ángeles que estaban en la presencia de Dios fueron engañados por él. Y en su rebelión no se vino solo, sino que también engañó a 1/3 de los ángeles, para quienes la vida no era por fe, sino que ellos veían el rostro de Dios cara a cara. Desde que fueron creados hasta ese día lo veían cara a cara. Para ellos no era por fe, ellos era por vista, y aún así fueron engañados. ¿No les parece que hay que ponerle cuidado, hermanos amados? Yo no quiero que ignoremos sus maquinaciones, porque él es astuto. Y este mismo diálogo lo dice de muchas maneras. Él lo dice de muchas maneras, porque le dice las palabras, se pega y a la mujer le dice, con que Dios os ha dicho, miren qué astuto, no comáis de todo árbol del huerto. No comáis de todo árbol del huerto. Yo era increíble, yo veía a ese muchacho, toda esta parte de aquí estaba sin el, voy a decirle aura, ¿de acuerdo? Voy a llamarle así, sin el escudo de fe. Y yo veía cómo era destruido. Lo he visto, ese joven lo he visto desde niño, y he visto sus conflictos. Gran parte de eso es también los responsables de él. Nunca le estrecharon el camino. Y yo veía cómo entraban y era destruido. En su mente era destruido. Algunos hermanos, miren, el cielo es real, ¿sí o no? Este camino es real. Este camino es real, hermanos. Y hay dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y viene y lo primero que le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le había dicho eso. Ahora, Satanás lo sabía con toda seguridad. Con toda seguridad él sabía todo lo que el Señor le había dicho, pero trata de desubicarlo. ¿Y qué le quiso decir cuando estoy en un huerto? El huerto lleno de árboles, hermanos, y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto. O sea, es increíble, ¿no? Dios a algunos les hace creer el enemigo que la iglesia es aburrida, la iglesia es mala, el huerto es terrible porque no hay ninguna alegría ni ningún gozo. Miren, hermanos, supónganse que en el huerto habían 20 árboles, vamos a decir eso. No sé cuántos habían. El único importante era el árbol de la vida, eso sí, era el árbol de la vida. Pero habían 20 árboles. Y son cosas, porque huerto significa lugar de placeres. Dios quiere darnos placeres. Un placer es comer, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y Él quiere bendecirnos. Pero el enemigo le dijo que no, que todo es prohibido en la iglesia. No, él le dijo que una cosa no hiciera. ¿Sí o no? Una sola cosa no hiciera. Pero es increíble, muchos están en la iglesia,
completamente aburridos. Y no digo adultos, hermanos, porque si yo estoy en la iglesia es porque deseo estar. Amén. Quien no está aquí y viene obligado generalmente son los jóvenes. No manifiestan su verdadero corazón. Pero también puede haber casos de personas que vienen porque su esposo viene o su esposa viene Pero hermanos amados, el Señor no quiere hacernos la vida aburrida. No es cierto. Él solo quiere que no hagamos una cosa. Hermanos, pónganle cuidado, por favor. Lo he compartido otras veces, pero quiero que les llegue el recuerdo, o si nunca lo han tenido, que penetre en su corazón lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? Yo sospecho. ¿Y dónde estaba el árbol de la vida? Bueno, ahí lo dice. El árbol de la vida dice que estaba en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde estaba? También dice que estaba en medio, el verso 3. Quiere decir que es muy probable que estuviera en ¿dónde? ¿Saben por qué es así, hermanos? Porque Dios no está buscando robots, ¿me entienden? O sea, la palabra, sino que Él está buscando hombres que decidan por Él. Amén. O sea, que tengan la opción esta, pero que decidan por Él. Eso está buscando el Señor, hombres que decidan por el árbol de la vida y le den la espalda al árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Él le está buscando, porque si no hay elección, no puede haber amor. El amor verdadero se manifiesta en la elección. Yo escojo este camino, escojo el camino del Señor y le doy la espalda a lo que no es la voluntad de Dios. El verso 4 es interesante porque el verso 4 revela en qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, versos 4 y 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, miren lo que le dice, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué es abrir los ojos? Es alegórico, acuérdense. ¿Qué serán abiertos los ojos? Vamos a descubrir algo que no conocíamos. Serán abiertos vuestros ojos, la curiosidad, ¿no? Y seréis como Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Según esto, ahí lo dice: sabiendo el bien y el mal. Y entonces, cuando le dice esto, ella cambió completamente y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo no vio eso del árbol de la vida? No. ¿Cómo no vio eso del árbol de la vida? Que el árbol de la vida era bueno para comer. El Apocalipsis, en el último capítulo, dice que la ciudad a uno y al otro lado del río va a haber ¿qué? El árbol de la vida. Dice amén, amén. El árbol de la vida. Lo que no va a haber es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero así es ahora. No vio el árbol de la vida, no vio el árbol de la vida, solo vio el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y porque iba a tener una experiencia, iban a ser abiertos sus ojos, iba a tener una experiencia espiritual, iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben lo que le quiso decir? Lo que le quiso decir en pocas palabras es esto: Dios por todo el camino le había enseñado el bien al hombre, ¿sí o no? Le había enseñado el bien al hombre, y vio Dios que la luz era buena, y vio que esto era bueno, y al final dice, vio que los 7 pasos son en gran manera buenos, en gran manera buenos. Lo que el enemigo le dijo a la mujer es esto: hermano, hermana, mira, no necesitas ir a Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú tienes la capacidad, eso es ser como Dios, de decir qué es lo bueno y qué es lo malo.
No necesitas ir a Dios. Tú tienes la habilidad, el discernimiento para poder establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú tienes la capacidad de escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Es cierto eso? No, no es cierto, hermanos. No es cierto. Pero ella vio que sí tenía la capacidad, y es lo que ha sucedido, hermanos, por estos, digamos, 6,000 años. El hombre establece qué es lo bueno y qué es lo malo. No permiten que sea Dios el que diga esto es bueno. Amén. Él dijo, la luz es buena. ¿Saben lo que dice Satanás? Las tinieblas son maravillosas. Y el desfortunio, hermanos, el infortunio del hombre es que el hombre llega a creer que las tinieblas son buenas. Miren, para poder nosotros conocer el mal, escapar del mal, tenemos que aprender una cosa: la obediencia. Amén. Y a no confiar en nosotros mismos. ¿De acuerdo, hermanos amados? A no confiar en nosotros, porque cuando lo que Él quiere es que confiemos en nosotros. Miren, yo voy a mostrarles que esto que estamos leyendo aquí es lo mismo que le sucedió a Satanás. Cuando el hombre no necesita preguntar, no necesita buscar al Señor para tomar decisiones en su vida, lo que está haciendo es exaltando el concepto de que conoce el bien y el mal. Cristo Jesús desde niño no hizo eso. Isaías 7 dice que Él lo que hizo por años es comer mantequilla y miel. Por supuesto que es también alegórico, ¿sí o no? Comió tanta mantequilla y miel que se hizo gordito. No, comió tanta mantequilla y miel que llegó el momento en que Él podía conocer cuál era el bien que Dios quería y conocer también el mal que no quería, y aborreció el mal y amó el bien. Pensémoslo, hermanos. ¿Saben? Dice que era árbol bueno para alcanzar la sabiduría, ¿sí o no? O sea, hombres, de ahí surgieron los hombres sabios que saben atinar qué es lo bueno y qué es lo malo, y no necesitan consultar a Dios. Yo no necesito consultar a Dios. Yo sé que es lo mejor para mi vida, que es lo bueno para mi vida. Y vamos a ver, hermanos, esta mañana, con la ayuda de Dios, les voy a mostrar las dos aspectos con los que evaluaremos cómo estamos. Si estamos en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios. Dios quiere hombres que no se basen en sus criterios, sino que busquen el rostro del Señor para saber qué hacer en sus vidas. Y ese tipo de hombres serán librados del maligno y del mal. Mateo 4 o Lucas 4 es el mismo capítulo en ambos evangelios. El Señor, cuando Satanás vino a Él a sugerirle, Él le dijo: no. La lección del desierto, según Deuteronomio 8: no solo de pan vive el hombre. Yo vivo por la palabra de Dios. Amén. Yo hago lo que es la voluntad de mi Padre. No hago lo que no es la voluntad de mi Padre, porque todo lo que no es la voluntad de mi Padre, ¿qué es? Es pecado. Amén. Hermanos, todos aquí
necesitamos ya no basarnos en nuestro propio corazón, porque esa es la gran habilidad que heredamos de Adán. La gran habilidad que heredamos del primer Adán es la capacidad para tomar decisiones. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. No es lo que yo diga. Eso es lo que él quería sembrar. Miren, Satanás quiere que cosechemos los juicios de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que él hizo. Y ya vamos a estudiar un poco la vida de él. Un joven, hermanos, que quiere vivir, tiene que aprender, sea usted el que sea que esté aquí, que si usted no hace la voluntad de Dios, usted siempre estará haciendo la voluntad del mal. Entonces todo lo que hago yo está malo. Sí, si no es la voluntad de Dios. Lo siento. ¿Serio el camino? ¿No? ¿Sí o no? ¿Es serio el camino, hermanos? ¿Es serio el camino? ¿Es serio el camino? Por eso un hombre sabio en Cristo, ¿cómo es? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es un hombre que le tema a Dios y diga no. Es lo que dice también el Señor en Hebreos 5. Es lo que dice él. Él tenía pánico, tenía temor reverente, lo llama la Biblia, a hacer algo que no fuera la voluntad de su Padre. Hermanos, yo les digo una cosa: podemos vivir así. Aleluya, amén. Podemos vivir así. Podemos vivir así, porque así es como quiere Dios que vivamos, que no confiemos en la carne. ¿Saben cuál es el resultado? El resultado verdadero de esa gran experiencia. De esa gran experiencia. Tarde que temprano llega esto. A toda experiencia que no sea la voluntad de Dios, desde las más pecadoras hasta las menos pecadoras, vamos a decirlo así, se llega a esto. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos. Eso les dijo Satanás, que iban a ser abiertos los ojos, ¿sí o no? Entonces le fueron abiertos los ojos. Verso 7 estoy leyendo de capítulo 3. Pero ¿qué conocieron? Lo que conocieron es que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Cómo sé yo si estoy haciendo la voluntad de Dios, hermanos? Miren, el hombre que quiere caminar en sus caminos, ¿saben qué no admite? ¿Saben lo que hace siempre? Usa hojas de higuera. Usa hojas de higuera porque quiere esconderse. O sea, ellos descubren que están desnudos, entonces ellos quieren esconderse. ¿Saben el problema de esto, hermanos? Yo sé cuando algo que estoy haciendo no es la voluntad de Dios, cuando para hacerlo me tengo que esconder. Pero ¿saben qué es lo más tremendo, hermanos? Lo más tremendo lo más tremendo es que creen que están escondiendo su desnudez. Mentira. Y tienen temor de exponer, Entonces viene lo segundo, la hipocresía. Cae lo segundo, hermanos, que es la hipocresía. Cuando yo estoy haciendo lo que es la voluntad de Dios, hermanos, no tengo por qué esconderme. Amén. No tengo por qué ocultar. No tengo por qué usar hojas de higuera. No tengo por qué mentir. No tengo por qué huir.
esconderme. Pero cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, hermanos, trata de ocultar lo que está haciendo. Entonces entra la hipocresía. Y la segunda cosa, hermanos, para saber si lo que hacemos es o no es la voluntad de Dios, es si lo que hacemos, no de nosotros, porque nosotros no lo notamos, si otros pueden notar que lo que estamos haciendo nos está alejando de Dios. Yo sé que lo que hago es la voluntad de Dios cuando lo que estoy haciendo me acerca al Señor. Pero aquí ellos están oyendo la voz del Señor al aire del día. El Señor no los está condenando, pero ellos se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo no es la voluntad de Dios? Hermanos, cuando no tengo que esconder nada. ¿Sí o no? Cuando puedo estar, hermanos, a la luz. Adán y Eva inicialmente dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Pero cuando un hombre está haciendo algo que no es la voluntad de Dios, tiene que esconderse. Piénsenlo. En la gama de Gálatas 5, los pecados de la carne, las obras de la carne, adulterio. ¿Quién es adúltero y se expone? Él puede andar libremente. No, luego sí lo llegan a hacer, pero porque el pecado ese, sobre todo ese pecado endurece. Pero ¿quién anda en pecado y anda mostrando con dignidad y orgullo su forma de vivir? Nadie. Todos se ponen hojas de higuera. ¿Y quién puede estar en pecado y aumentar su relación con Dios? Nadie, por la condenación. Hermanos, lo que yo haga tiene que ser tal que lo pueda hacer, y también entiendo que hay una vida privada, pero por lo menos nuestras autoridades deben de saberlo. Amén. Por lo menos nuestras autoridades deben de saberlo y aprobarlo. Y no tenemos que tener temor, hermanos. Amén. Porque el temor nos hace escondernos. Cuando hay temor, tenemos que tener cuidado. Y la segunda, si lo que estamos haciendo a mí me separa de la relación con Dios, es casi seguro que no es la voluntad de Dios. Amén. A mí me da esperanza, hermanos, en esta narración que Dios sí quiere. Dios preciosísimo terminó sacando a Adán y a Eva del huerto, pero los sacó vestidos, ¿sí o no? Los sacó vestidos. Pero quiero que veamos, hermanos, un poco acerca de el maligno. El maligno. Quiero que veamos al maligno. Ten por fijo, hermano, si lo que tú haces lo tienes que hacer de escondidas, no es la voluntad de Dios. Si lo que tú haces lo tienes que hacer a escondidas, no es la voluntad de Dios. Por eso es que el primer día es maravilloso. El primer día dice que creó Dios la luz, y vio Dios que la luz era como, la luz era buena. Cuando yo puedo hacer algo y mostrar, entiendo que hay muchas cosas que hay que tener privacidad, pero por lo menos nuestras autoridades tienen que aprobarlo.
Hermanos, vamos a ir un momento a la vida del libro del profeta Ezequiel. ¿Qué hace alguien cuando está en pecado? ¿Saben? Una de las primeras cosas que hace es dejar de venir a la iglesia. Y eso me da a mí tanta alegría, no por la persona, sino porque, ¿saben qué? Entiendo que la luz es buena. La luz es buena. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel, al capítulo 28. Satanás quisiera que todos hicieran lo mismo que él hizo. Lo mismo que él hizo. Él solo de diferente, porque es astuto, de diferentes formas. Él quiere que hagamos lo mismo que él hizo. Capítulo 28 del libro de Ezequiel. Vamos a leer algunos versículos. Pero antes quiero que leerles, pero pueden ir ahí también. Antes quiero que leamos Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14 y el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Ahora, una pregunta antes. Génesis 1. Una pregunta. Génesis 1. ¿Satanás era un arcángel caído en Génesis 1? Claro que sí. Claro que sí, por supuesto que está haciendo caer ahí, tropezar en el capítulo 3 de Génesis. Génesis, él era un arcángel caído, ¿sí o no? Él cayó antes. Él cayó antes, ¿sí o no? Él tuvo que haber caído antes. Por eso es que la tierra se volvió desordenada y vacía, ¿sí o no? La tierra se volvió desordenada y vacía. Él cayó antes. Entonces observemos algunas cosas interesantísimas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que existía tierra, hermanos. La tierra ya existía cuando él, antes de que cayera. La tierra ya existía. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué significa eso? Que también habían naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto. Pero quiero que veamos el tiempo verbal. Tú que decías en tu corazón, esta era la meditación de su corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Notan ustedes, hermanos, una palabra que él dice ahí mucho es el concepto yo haré. O sea, la suficiencia. Sabemos que él fue creado, él fue un ser creado. Dios lo creó. Pero en ese concepto de que él ha sido creado, él empezó a tomar decisiones y empieza a decir: subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré a los lados del norte, subiré, seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El concepto que aquí predomina es el concepto de yo haré.
O sea, es su iniciativa. Por eso es que él, miren, él no le metió a la fuerza en la boca el árbol de la ciencia, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero él induce Quiero que leamos Ezequiel 28. Ahora vamos ahí. El versículo 15, 28:15. Notemos que él, quiero ir por partes. Primero, que él fue un ser creado. Él no es Dios. Él no es omnipotente ni omnipresente. Eso hay que entenderlo. Ni omnisciente. Perfecto eras en todos tus caminos, dice Ezequiel 28:15. Desde el día en que fuiste, ¿cómo? Él es un ser creado. Él no es Dios. Él es un ser que fue creado igual que nosotros. Hasta el día en que se halló en ti maldad. Él no era inicialmente Luzbel, o mejor dicho, Satanás. Él era un ser creado, un arcángel con habilidades, características en las cuales Dios le dio. Miren el versículo 13, 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Muchas de estas cosas están en el pectoral del sacerdote, del sumo sacerdote, lo cual es alegórico. Miren lo que dice: los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14: tú, querubín grande. ¿Entienden? Era un grande protector. ¿Cuál era el ministerio de él, hermanos? Miren, en su grandeza, su ministerio era proteger a otros, y terminó destruyéndolos. Protector. No te puse, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Un hombre puede comenzar bien. ¿Saben lo que encontré esta semana? Y no voy a mencionarlo todavía en detalle, pero cuando habla de la iniquidad, no habla de hombres del mundo, sino que la Biblia dice que habla de iniquidad, hombres que habiendo estado en el camino, abandonan el camino. Hasta el día en que se halló maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Verso 17: se enalteció tu corazón a causa de qué. O sea, y miren, no piensen en lo físico. Él era un ser con habilidades, y lo que él hizo fue muy sencillo: decir, yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios, no necesito consultarle. Yo estoy lleno de habilidades, lleno de capacidades. Entonces, ahí entró el mal. El mal entra en el momento que en el universo llegan a haber dos voluntades. Porque hasta ese día existía una sola voluntad, y era la voluntad de Dios. Cuando Lucero se levantó, existieron dos voluntades, y ahí entró el mal. ¿Me entienden, amados hermanos? Miren, el pueblo sabio, un hombre sabio, debe decir: Señor, como reza Mateo 6, el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra.
Saben que muchos tienen un pánico a hacer la voluntad de Dios, porque Satanás les ha dicho que Dios quiere quitarles su alegría, su gozo, lo que es hermoso para ellos. Qué triste. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Dios quiere lo mejor para nosotros. El mal, hermanos, entra en el momento que existe otra voluntad aparte de la voluntad de Dios. El deseo, y estaríamos muy protegidos y muy bendecidos cuando nuestro único deseo sea hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero soy joven y el Señor quiere quitarme el gozo de la vida, quiere quitarme la alegría de la vida. Hermano, lo que Dios quiere es darte mucho más alegría y gozo. Un cristiano un poco peligroso es un cristiano triste. Triste, anda triste, él siempre quejumbroso, con pesar. Es un hombre que empezó a oír al enemigo. Pero un hombre que esté oyendo a Dios, hermanos, tendrá gozo en su corazón. Amén. Se deleitará en que Dios siempre quiere lo mejor para él, quiere lo mejor. Y no estoy hablando de angustia. La angustia llega a nuestros corazones, pero la angustia que es la voluntad del Señor. Pero el mal no es la voluntad de Dios. El mal no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el bien constante en nosotros. No tenemos por qué temerle al Señor. Debemos de saber que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Aleluya, amén. Él no quiere venir y quitarnos la alegría, quitarnos las cositas, quitarnos lo que yo he tenido. No. ¿Saben lo que quiere Dios? Es llenarnos aún más y enriquecernos, y que seamos en realidad plenamente felices. Pero el enemigo llega. Miren, hermanos, nadie lo ha oído al enemigo, pero por supuesto que tu espíritu sí. Tu espíritu sí. Él está en el huerto, dice. Job dice que él se presentó en los lugares celestiales, y más adelante estudiaremos cómo él mora en lugares celestiales aún. Hermanos, no tenemos por qué temer, amén, de hacer la voluntad de Dios, o de venir a Él a decirle: Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esa persona la voluntad para mi vida? Tienen temor porque me quedo solo, me quedo sola para toda la vida. Nadie se fijará en mí, nadie me amará. Pues qué barbaridad más grande esa, ¿no? No, pero es cierto, muchos son así. Hay un temor tremendo, y el temor lo inyecta Satanás. Voy a ser pobre. Si me hago cristiano, seré pobre. Qué tristeza, ¿no? ¿Y saben de dónde vienen todos esos pensamientos? Del maligno. Del maligno. Como ahí llegó en el huerto, como al huerto llega y empieza a llenarte de temores y de temores y de temores y de temores. Hermanos amados, lo que Dios quería es que comiéramos, pero con ganas, el árbol de la vida. Ese es el árbol que el Señor quiere que comamos. Aleluya. Amén. El árbol de la vida, no el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no existirá. Pero el enemigo es así, hermanos. Él perdió todo lo que tenía. Fue echado por tierra. Todo lo que tenía. Oh, qué tremendo, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Por qué Satanás aborrece al hombre? Porque el Señor en Génesis le dijo que el hombre iba a ser el Señor de la creación. ¿Saben qué es lo más tremendo? Satanás fue el Señor de la creación.
Ese era su trabajo. Y cuando él vio que Dios le dio a él el trabajo que él tenía, hermanos, se llenó de odio y quiere destruirnos. Yo tengo que decirles esta mañana, jóvenes, no tenemos por qué meter los pensamientos de Satanás, ni los temores de Satanás. Nadie aquí tiene que vivir en temor. Hermanos, Dios quiere para nosotros lo mejor siempre. Por eso es que Él comenzó Génesis diciendo: esto es bueno, tómalo. Esto es bueno, tómalo. Esto es bueno, tómalo. Esto es bueno, tómalo. Yo tengo para ti solo cosas buenas. Aleluya. Solo lo bueno constantemente para ti. Él no tiene nada malo para nosotros. El mal, hermanos, entra al corazón por el engaño de Satanás. Por eso es que quiero estudiar con ustedes el maligno más adelante. Quiero que veamos, no tenemos nada que temer. En las manos de Dios estamos muy bien. Aleluya, amén, amén. Nadie aquí tiene que tener temor de decir: Señor, si eso no es tu voluntad, yo no lo quiero. Amén, amén, hermanos. Nadie tiene que tener temor de poner las cosas, hermanos, sobre la mesa y decirle al Señor: si esto no es tu voluntad para mi vida, yo no lo quiero. Muéstrame, Señor, tu voluntad. ¿Saben lo que dijo Cristo Jesús durante toda su vida? Yo no vine para hacer mi voluntad, sino que vine para hacer la voluntad, porque yo sé que mi Padre va a querer lo mejor. Lo mejor. ¿Y por qué murió en la cruz? Hermanos, miren si no era lo mejor. Vean esta cantidad de gente que ha sido salva y lo lindo que viene. Amén, amén. No, hermanos, no tenemos por qué ocultarnos. Yo hago esto, sé que está malo, pero lo sigo haciendo a escondidas. Entonces entra la hipocresía. Y saben, nos volvemos presa del maligno. Presa del maligno. ¿Cuántos quieren ser presa del maligno? Nadie. Amén. Yo quiero ser presa de Cristo, hermanos, y quiero exponerle mi corazón. Quiero exponerle mi corazón y decirle: Señor, heme aquí. Amén. Heme aquí, Señor. Si lo que estoy haciendo no está bien, Señor, vamos a estarlo estudiando. No me metas en tentación, mas líbrame del mal. Porque tú tienes la capacidad de hacerlo, Señor. Tú tienes la capacidad de hacerlo. No tenemos que tener temor. Amén. No tenemos que vivir escondidos, escondiendo cosas. Escondiendo cosas a lo oculto. No, hermanos amados. La primera cosa que Dios dijo es: buena es la luz. Aleluya. Amén. Y la luz en las tinieblas resplandece. Esta mañana debemos desear, hermanos, que la luz entre a nuestras vidas. Aleluya. Miren, cuando el hombre salió del huerto, Dios misericordiosamente lo envió vestido. Dios no viene aquí para desnudarnos. Él no está para hacernos daño. Constantemente quiere hacernos bien. Aleluya. Amén. Jóvenes pueden ver afuera muchachos locos, viven una vida desordenada, que qué bueno, qué bonito sería fumar marihuana o hacer esta locura. Hermanos amados, solo van a terminar como terminó esta mujer cuando le abrieron los ojos, corriendo a esconderse en condenación y alejándose de Dios. Amén. El Señor le dijo: el que bebiere del agua que tú bebes volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le doy nunca más tendrá sed. Amén. Entonces escojamos, hermanos, ¿qué agua queremos? ¿Qué agua queremos? Si estamos haciendo cosas, si usted hace algo que no tiene el valor de venir y ponerlo sobre la mesa y decirle tal vez a su padre, su madre, su esposa, su esposo, líderes, decirle: ¿qué opinas de esto? Es porque 100% seguro no está bien. Y si no está bien, hoy en la mañana para renunciar. Porque ¿saben qué tremendo? El enemigo, cuando mira que lo escondemos,
se siente muy feliz, muy feliz, porque le estamos abriendo el corazón al mal, y el mal crece en la oscuridad. El mal crece en la oscuridad, pero la luz, hermanos, echa fuera las tinieblas. Aleluya, amén. Yo quiero que nos acerquemos a Dios esta mañana, todos, hermanos. O eres tan sabio que no necesitas el consejo de nadie, tan capaz, hombre sabio. El Señor dice, hermanos, que esa sabiduría solamente es diabólica y te llevará a la destrucción. Si hacemos cosas a escondidas, hoy renunciemos, hermanos. Hoy renunciemos, porque todo lo que hagamos tenemos que estar en la capacidad de ponerlo sobre la mesa. Amén, amén. No, Dios me lo va a quitar, me lo va a quitar, me va a quitar esa alegría. Si Dios te quisiera quitar esa alegría, hermanos, es porque te quiere dar una mayor. El tiempo a uno lo hace ver muchas cosas y conocer. Yo recuerdo una jovencita que conocí. Yo vi cuando terminó una relación y no era mi amiga, pero estaba yo en la casa de un amigo de ella y lloraba desconsolada, pero era un mar de llanto porque había perdido su relación. Su prometido tenía que llevar su anillo ese día y no llegó. Yo estaba ahí desafortunadamente. No estaba por eso, estaba visitando a su amigo de ella. Y lloraba. 25 años después, creo que si estuviera parada aquí le diría qué boba fui. Dios quería, yo le conozco a su esposo actual. A mis ojos es uno de los hombres más maravillosos que en este tiempo vive sobre la faz de la tierra. Maravilloso hombre. Es mi amigo también. Es mi amigo. Si Dios te quita algo, es porque te ama y porque Él con seguridad quiere darte algo mejor. No tenemos por qué temer, hermanos. Satanás va a venir a decirte, a susurrarte: Dios te quiere amargar la vida. No, Dios quiere hacerme muy feliz. Amén. Hacerme muy feliz. Así es de que hoy quisiera decirles, miren, a mí me dolió mucho ver ese muchacho. Lo conozco desde niño, lo amo como un hijo, y me dolió ver ese control que el enemigo ha ejercido en su vida. Toda esta parte de aquí la tenía descubierta. Y sí, yo quiero hablar del escudo de fe, pero lo primero, hermanos, es que entendamos es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo primero. Dios no quiere hacerte daño, nunca. Dios es amor. Algunas veces hay que decirle al hijo: hijo, aunque tú lo quieras, yo no voy a permitir que te montes en esa motocicleta. No digo que las motocicletas sean malas, pero Dios conoce el fin de todo joven, ¿sí o no? De todo hombre. Puede ser hasta un triciclo o una bicicleta, pero Dios puede decirte: no, hijo, sé que la quieres con todo tu corazón, no lo voy a permitir, porque Él quiere lo mejor. Amén. Estamos y queremos decirle esta mañana al Señor: Dios, quiero tu voluntad, Señor, y echar fuera todo temor y todo pensamiento que crea que Dios no nos ama. Si Dios te quita algo, es porque te quiere dar lo mejor para ti. Y tal vez no es decir, esa persona no servía para nada, porque no es cierto tampoco.
o es así, o esa relación, o esa amistad. No, no es cierto. No es cierto. Solamente Él es tan precioso, hermano. Miren, yo cuando medito en la omnipresencia de Dios, me parece tan increíble que Él se haya fijado en niños chiquititos y los ame con todo su corazón. Pero ¿cómo Dios puede fijarse en este niño? Él lo hace. Él lo hace, amén. Miren qué tremendo es Dios. Y esto no es alegórico. Dice que la hoja de un árbol no cae en tierra sin que la voluntad de Dios esté ahí. La pregunta es: ¿te ama el Señor, hijo? ¿No quisieras aprender a decirle: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? No tengo temor, Señor. No tengo temor, Señor. Voy a confiar plenamente en ti. Y lo que tú no quieras que sea para mí, no lo voy a querer. Pero sé que hay cosas que son para mí, Señor, y yo lo voy a abrazar, y tú me lo vas a dar. Vámonos en pie, hermanos, hermanos. Señor Jesús. ¿Sientes un canto? Yo sentía mi vaso elevo que sea lleno en sol. Ok. Aleluya. ¿Quieren poner el corazón en el Señor esta mañana, hermanos? Yo quisiera que echáramos fuera el temor, la duda que siembra el enemigo, el maligno. Y que la sustituyéramos por confiar en Dios. Yo me siento muy feliz de estar aquí, hermanos, y nunca pensé que estuviera aquí en una congregación tan preciosa como esta. 20 tantos años atrás nunca tuve ese concepto, pero a veces pensé, yo pastoreaba en un ranchito y era muy precioso, honestamente, muy precioso. Ahí me enseñó cosas invaluables el Señor. En un lugar que tenía una calle pavimentada, hoy tiene más. Han ido hermanos y me han dicho, está más bonito el pueblo. Y una vez pensé, ¿quién se va a fijar en mí en este lugar? Un ranchito. En un ranchito, literalmente, en un rancho de paja, nos congregábamos. Después de años, nadie mejor que yo puede decir, hermanos, aunque seas a tus ojos una persona insignificante, el Señor sí te ama y te mira y tiene cuidado de ti. Él dice, aun cuando tu madre y tu padre te dejaren. ¿Creemos esa palabra, hermanos? Con todo yo te recogeré. Amados, esta mañana quiero que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. No importa quién seamos.
Dios sí nos conoce. Y para Él somos muy importantes. Muy importantes. No es un mensaje de prosperidad el que estoy dando, eso es un mensaje hasta de humildad, porque eso nos humilla. Que el Dios Todopoderoso se fije. Es mi amigo, lo quiero mucho, en un hombre como Camilo Puerta. Y Dios sí se fijó en él. Por eso lo menciono. O ponga su nombre ahí. ¿Quién soy yo, Señor? Pero Él se fija en nosotros. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Aleluya. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira. Abraham era un viejito. Hoy es el padre de la fe. Grande, 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 grande. Él era un viejito que obedeció al Señor de salir de Ur de los Caldeos y se fue a meter, hermanos, no a Nueva York. Se fue a un desierto. Ahí vivió con su mujer. ¿Quién se podía fijar en él? ¿Quién se podía fijar en él, hermanos? Solo Dios. Quiero que pongamos nuestra confianza en el Señor esta mañana, pero plenamente pido a Dios que nos dé un don de fe esta mañana. Un don de fe para creerle al Señor. Y decirle, Señor, lo que tú escojas para mí está bien. ¿Cuántos quieren decirle así? Yo quisiera hacer un llamado también a los jóvenes, hermanos. Si hay algún joven de corazón que quiere decirle al Señor, Dios, y que pase adelante a decirle, lo que tú escojas para mí está bien, Señor. Y no vayan a pasar pensando que Dios les va a escoger ahí, tal vez a las hermanas, un esposo tuerto o sin pie o sin... Y no digo que eso sea malo. Pero quisiera que viniéramos los jóvenes a decirle, Señor, quiero cerrarle toda puerta al enemigo que quizás te ha estado hablando.
¿Quieres hacerlo? Tu Dios, amén. Quiero poner mi confianza en Cristo, dile. Quiero poner mi confianza en ti, Señor amado. Es abierto el altar, aún niños, si quieren pueden pasar. Yo sé que hay niños de fe en esta congregación, de fe, yo sé que Dios quiere poner su mano esta mañana también en nosotros. Quiero que le digamos, hermanos jóvenes, escoge tú por mí, Señor, pero de corazón, de lo profundo. Escoge mi camino, Señor. No pensando que Él quiere darles algo malo. El mal no está en Él. El mal no mora en Dios. En Él solo mora el bien. La Biblia dice que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar este canto, hermanos, y también los demás. Algo que me da impresionantemente, me impresiona es, Dios le dio a Adán, a Eva, pero aún así ella lo hizo comer del árbol de la ciencia. No porque las cosas no hayan salido quizás como nosotros pensábamos, no por eso. No era la voluntad de Dios. Quiero que todos aquí le demos gracias al Señor, cualquiera que sea nuestra situación, le demos gracias al Señor, aún por tribulaciones, que le demos gracias a Dios y cantemos este canto. ¿Quién soy yo, Señor, para que tengas misericordia de mí? ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira,
vez a más nosotros queremos confiar en el nombre de nuestro Dios, porque Él es poderoso para hacernos vencer. Gracias, Señor, por tu mano sobre nosotros, amado Rey. Sí, Señor. Pues yo nací todo. Haced el bien para que veáis la mano
mano del Señor sobre vuestras vidas, porque muchos de vosotros ya han sido llamados para servirme. He fijado mi corazón en ti, he fijado mis ojos con los 5 sentidos para apartarme de los caminos de este mundo, para no buscar los deleites a la carne que son temporales y estar permanentemente fiel en ti, Señor. Ayúdame, Señor, porque sé que los enemigos están alrededor mío, los filisteos están alrededor mío, empezando por mi casa, pero las batallas tú las ganarás y pelearás por mí. Gracias, gracias, Señor. Así como aquellos hijos de Leví, por los cuales yo soy su herencia, tomadme en esta mañana como tu herencia, porque así como los hijos de Leví heredarán el reino de los cielos. Y el humilde, y aquí el humilde oirá mi voz, y será por mi mano que será claro. Y aquí yo te mostraré mis misericordias cada mañana. Es el humilde el que conocerá mi corazón y tendrá nueva esperanza. ¿Cuántos de vosotros humildes hoy quiero oír tu voz? Hoy quiero tu corazón. Hoy quiero enjugar tus lágrimas. Pero he aquí clamo con un corazón humilde. He aquí busca a aquel que va delante de ti. He aquí aquel que peleará tus batallas. He aquí aquel que te defenderá de tus enemigos. Tú fuiste, Señor, el que lo fortaleció para no comer la comida de Faraón. Tú fuiste, Señor, quien dio fuerzas a David para pelear. Tú fuiste, Señor, el que guardó a José en Egipto, el que le dio la fuerza a Ruth para esperar y confiar, el que protegió a Esther en medio de los babilonios, Señor. Oh Padre, mira a nuestros jóvenes hoy. Oh, míralos, mi Cristo. Ayúdales, Padre, ayúdales. Dales tu fuerza. Dales, Señor, tu poder, por favor. Ayúdales a vencer, Salvador. Aquí hay un joven esta mañana que de no tomar un camino diferente perecerá. Siento del Señor esa palabra. Debes cambiar inmediatamente. Oh, Señor. Señor, sobre esta generación, Señor, por favor, Dios mío,
envíalos, Señor. Nadie más pudo ver. He aquí yo sigo a vosotros. Proponed en vuestros corazones, seguidme. Oh, no os contaminéis, y yo os mostraré cosas escondidas. Oh, porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que yo tengo preparadas para los que me siguen. Necesidad de ti, Señor. Haz de tu pueblo, alce en tu pueblo siervos genuinos, Señor, que clamen día y noche en tu presencia. Hazlo por amor a tu nombre, Señor. Niños, venid a mí, porque tales es el reino de los cielos. Y a vosotros te digo que si no te haces como algunos de estos pequeños, no podrás heredar el reino de los cielos. Haz que mi vida sea Señor, escogemos tu voluntad, Señor. Escogemos tu voluntad, Señor. Y te damos gracias desde ya, Señor, porque veremos maravillas en lo que tú has escogido para cada uno de nosotros. Porque con amor eterno te he amado. Por tanto, he aquí te prolongo mi misericordia, dice el Señor. Aleluya.